Winnie the Pooh, carismático y alegre personaje que ha alegrado la vida de muchas generaciones con su inocencia y dulzura y nos ha llenado de innumerables aventuras junto a sus amigos en los bosques de los 100 acres. Pero hasta las historias más dulces tienen un lado oscuro, crudo y tenebroso, y ya que el imperio de Disney ha decidido estrenar un nuevo film llamado Christopher Robin, hablemos de Los secretos ocultos de Winnie the Pooh. Aunque todos conocemos el Winnie the Pooh de Disney, realmente la historia de este osito proviene de un poema publicado como parte de un libro publicado en 1924 por Allan Alexander Milne. El autor escribió este poema después de su llegada de la Primera Guerra Mundial en medio de todos sus trastornos. Después de llegar de una guerra, se refugió mudándose al campo con su familia, su esposa Dagny y su hijo Christopher Robin. Así estos cuentos están inspirados en el hijo del escritor y sus peluches. Como suele pasar a menudo con los cuentos y los dibujos animados, se interpretó como una historia para niños, cuando realmente el propósito del autor, que había dotado a sus personajes de una psicología muy compleja y difícil de entender por el público infantil, no era esa. El objetivo del autor del libro era dotar a sus personajes de unos rasgos psicológicos complejos muy diferentes a los de otros protagonistas de historias infantiles. Me pregunto, ¿pero qué tipo de personalidad podía crear un hombre que ha vivido toda la violencia de la guerra? Ya que resulta que todos los personajes principales representan trastornos mentales y no hace falta ser inteligente para verlo. Winnie the Pooh, problema de atracón. Este oso posee una notable adicción a la miel. Esto hace que se pueda relacionar con los trastornos de la conducta alimentaria, concretamente con el conocido como trastorno por atracón, que lleva a quien lo padece a comer ciertos alimentos de forma compulsiva. Como consecuencia, estos pacientes suelen acarrear otros trastornos, como la obesidad, que también se puede ver y observar en Winnie the Pooh. Piglet, problema de ansiedad. Debido a su comportamiento siempre nervioso y preocupado, lleva años siendo usado por muchos psicólogos para describir el trastorno por ansiedad generalizado, asociado a la presencia de tensión continua que puede proceder de todo tipo de situaciones o incluso llegar a darse sin causa aparente. Tiger, déficit de atención. Se trata de un tigre muy amigable y extrovertido, que se pasa toda la trama afirmando que es capaz de saltar como un canguro, volar, nadar y trepar los árboles. Sin embargo, se le va la fuerza por la boca y ni siquiera intenta la mayoría de esas proezas, ya que lo único que consigue es subir a un árbol para no ser capaz de bajar después. Esto coincide con los síntomas de déficit de atención, marcado por la impulsividad y la hiperactividad. Las personas que lo padecen a menudo derivan en problemas serios de concentración que los llevan a cometer errores continuos en sus etapas tanto escolares como laborales. Búho, problema de narcisismo. Es un personaje poco espabilado que apenas sabe leer, a pesar de poseer un montón de libros y de presumir continuamente de ser muy sabio. Por ese motivo, la gente recuerda siempre a él cuando tienen algún problema. Aunque al no saber contestar sus dudas, él siempre da la vuelta a cualquier tema para acabar contando una historia sobre él o sus antepasados. Esta idea tan perfecta de sí mismo, acompañada de una necesidad continua de admiración,
lo convierte en un claro ejemplo de narcisismo, el cual es un trastorno caracterizado por la concepción de grandiosidad propia y la falta de empatía hacia los demás, todo acompañado de una búsqueda continua de atención. Conejo, trastorno obsesivo compulsivo, es un personaje muy trabajador, obsesionado con mantener su huerto, hasta el punto de perder una parte considerable de su tiempo en tener limpio sobre limpio. Esto hace que se pueda comparar con los pacientes de trastorno obsesivo compulsivo, o conocido como TOC, que se obsesionan con ideas o actos concretos, llegando a repetir sin medida alguna y viendo cómo su rutina diaria se resiste con consecuencias. Por eso vemos un personaje siempre enojado y malhumorado con las travesuras de sus compañeros, en muchos casos arruinando sus aventuras. Igor, problema de depresión, es un burrito muy querido entre los personajes de la historia, aunque eso no consigue sacar de su tristeza, que lo lleva a vagar de un lado a otro, melancólico y pesimista, perdiendo continuamente su cola, que se encuentra unida a su cuerpo a través de un clavo. Su tristeza también le lleva a pasar gran parte del día durmiendo, como suele hacer a menudo los pacientes depresivos. No es difícil hacer una asociación entre estos personajes y muchos de los trastornos mentales conocidos. Muchos psicólogos los usan como ejemplo, e incluso si indagas por la web verán que hay personajes que afirman haber descubierto sus propios trastornos a través de estos personajes. Me pregunto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que es simple casualidad? Como siempre, esto solo es una teoría, pero en mi opinión, ¿qué tantos dulces pensamientos puede tener un hombre que acaba de llegar de la guerra? Si llegan a ver la película Goodbye Christopher Robin, verán que este niño no tuvo una infancia precisamente dulce como la miel. Deja tu opinión en la caja de los comentarios y, como siempre, nos vemos en otra oportunidad. Les habló el día de hoy su amigo que los quiere mucho, el Padrino.